Bien, hermanos, como veíamos en la lectura bíblica, vamos a seguir viendo esta caída de este justo llamado Lot, que está relacionado obviamente a la vida de Abraham. Abraham fue el que lo llevó en este viaje y él luego se separa y comienza esta decadencia o esta caída del justo Lot. Hay personajes deportistas que son de élite y hay dos que me llamaron la atención. Hay uno que se llama Michael Jordan, ¿lo conocen? ¿Quién no conoce a Michael Jordan? Un atleta, un basquetbolista de élite, de nivel mundial. Sabe que él es considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos y su historia no comenzó con un éxito. Dice que cuando él estaba en la secundaria fue rechazado por el equipo principal de su institución, donde él estudiaba, porque no fue considerado, dice acá, lo suficientemente bueno. Lo encontraron malo. A Michael Jordan lo encontraron malo para el básquetbol. Cuando él quedó fuera y sus compañeros sí entraron, dice que para él fue algo devastador. Y dijo, pero no importa, voy a seguir trabajando, voy a forzarme. Y él tomó esa decisión y usó ese fracaso para seguir adelante, para enfrentar el desafío. Y al año siguiente se presentó y obviamente ahí sí quedó. Y el resultado con el tiempo fue que Michael Jordan llegó a ser 6 veces campeón de la NBA, ícono mundial del deporte, referente para muchos jóvenes. Este hombre usó una oportunidad y la usó bien, pero también hay ejemplos contrarios. Otro deportista de élite, Mike Tyson, que llegó a ser campeón mundial de box. Él, estando en la cúspide, cayó preso, fue metido preso. Y luego se le da una segunda oportunidad. Regresó al boxeo cuando salió de la cárcel, llegó a ser nuevamente campeón mundial, nuevamente tenía riquezas, nuevamente tenía dinero, tenía fama. Esta segunda oportunidad de redención la desecha, porque de nuevo volvió a los excesos y en el año 1997, en plena revancha con Evander Holyfield, le mordió la oreja y fue eliminado, descalificado y sacado de todas las competencias. Y su vida de nuevo se fue abajo. Todos en nuestras vidas hemos vivido desgracias, hemos vivido situaciones que nos enfrentan a esto que Dios nos da, una segunda oportunidad para nuestras vidas. Pero la pregunta es, cuando llegue ese momento, cuando tengamos que tomar decisiones frente a Dios, ¿qué reacción vamos a tener? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Yo no tengo ninguna duda de eso. Que Dios es un Dios de oportunidades y el deseo suyo es restaurar nuestras vidas, levantarnos. Pero ¿cuál va a ser tu reacción, mi reacción? A veces por orgullo, por ignorancia, desechamos las oportunidades que Dios nos da. ¿Qué tipo de persona vas a ser tú? ¿Vas a gozar las bendiciones que Dios te da o las vas a ignorar y vas a seguir viviendo tu vida? La palabra de Dios nos muestra el deseo de Dios de restaurar al hombre y darnos segundas oportunidades. Mira lo que dice Salmo 145, 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Dios no solo ve cuando tú caes, sino que Él interviene para levantarte. Es su misericordia, es su gracia. Salmos 37, 23, 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El tropiezo para el Hijo de Dios no es final, porque cuando Dios te sostiene, Él es el que te levanta.
Y Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, nos muestra cómo Él daba segunda oportunidad, de Juan 8 del 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor dando una segunda oportunidad. El rey David escribió un salmo donde él clama por una segunda oportunidad y el Señor lo restaura. Salmo 51, 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos, sabe que caeremos. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros? ¿Escucharemos su voz? ¿Tomaremos su mano? ¿Disfrutaremos de su gracia y de su misericordia cuando estemos en la desgracia misma? El Señor nos puede levantar. Y hoy día vamos a seguir viendo esto, cómo el Señor da segundas oportunidades y a veces las desechamos. La segunda parte de este tema, que se llama la caída del justo. Primero veremos, no debemos vacilar ante la advertencia de Dios. Segundo punto, no debemos mirar atrás. Y tercer punto, no, son solo 2 puntos. Bien, un pequeño resumen para que nos pongamos al día con esta historia de Abraham y que ahora estamos hablando específicamente de Lot. Y todos conocemos ya que en el capítulo 12 es donde Dios llama a Abraham, prometiéndole, ¿cierto?, una descendencia y prometiéndole una tierra. Y en el capítulo 13 y también lo confirma, y el capítulo 15 nuevamente lo vuelve a confirmar y hace un pacto con Abraham. Luego en el 16 nace Ismael y con el hijo que tiene con su sierva, con la sierva de su esposa Agar. Y en el capítulo 17 Dios demanda esta marca que es la circuncisión, marca que representaba y evidenciaba el pacto que el pueblo había hecho, o Abraham y su descendencia había hecho con Dios. Y en el capítulo 18 vimos cómo Dios visita a Abraham, ¿se acuerda? Cómo Dios lo visita, estos 3 varones visitan y están con él, y al fin era confirmarle que venía el hijo de la promesa, Isaac, y también contarle a Abraham que venía la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y ahí es cuando Abraham intercede, ¿se acuerda? Se intercede, y vimos cómo se refería a Dios respecto de Lot. En 2 Pedro 2, 6, 7 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Este era el justo Lot, el sobrino de Abraham, que se había separado de él. En el capítulo 13 se habían separado por la abundancia que tenían, y él puso sus carpas y llegó a vivir en medio de la ciudad de Sodoma. Y ahí pudimos ver en la última predicación, ¿cierto?, cómo los ángeles llegaron a la casa de Lot y ni siquiera quisieron hospedarse en él, porque era una casa sin altar, una casa sin adoración a Dios. Y vimos también cómo estos hombres, mostrando la máxima expresión de su pecado, llegan a la casa de Lot demandando que le entregaran esos hombres para tener intimidad con ellos, varones. Un acto repudiable ante Dios. Y ahí ellos se manifiestan como ángeles y le invitan a escapar. Y vimos también cómo ellos les invitaron a que sacara a los que estaban de ahí con él. Y él va donde sus yernos, ¿se acuerda? Y le dice a sus yernos, y sus yernos no lo tomaron en serio, pensaron que era una broma, no creyeron la advertencia de Dios, no escucharon el mensaje de Dios. Y es ahí donde dejamos la historia, donde Lot no había sido luz para nadie. Al final, lo único que salieron con él fue su esposa y sus 2 hijas.
hijas. Y vamos a ver cómo Dios hace justicia, cumple su justicia, y cómo Lot sigue en decadencia, y cómo esa decadencia llega hasta la familia del mismo Lot. También le toca a ellos sufrir las consecuencias de todo esto. Y vamos al primer punto: no debemos vacilar ante la advertencia. En Génesis 19, del 15 al 16, si lo podemos, ahí está, estamos rápido hoy día, qué bueno. Bien, dice: y al rayar el alba, ¿lo leemos todos juntos? ¿Ya? 1, 2, 3. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Aquí el texto comienza mostrándonos que Lot estuvo toda la noche. ¿Por qué? Porque dice: ir al rayar el alba. Estuvieron ahí en la noche sin atender el llamado de los ángeles, la urgencia que había en ese llamado, el llamado de Dios para escapar de ese lugar y de la destrucción. Pero él se tomó el tiempo de estar ahí. Se ve, ya se nota y se observa y se puede leer la lentitud para reaccionar de Lot. Él tenía esta oportunidad de escapar, pero él no tenía la misma urgencia que tenían los ángeles. No estaba en el mismo sentir que los ángeles. Ni siquiera su familia tampoco. Le decían: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. ¿Se da cuenta cómo es el llamado de ellos? Levántate. Levántate. Y dice en el versículo 16, hay un verbo que dice: deteniéndose. ¿Se da cuenta? Deteniéndose. En el original, en el hebreo, es la palabra vacilar. Estaba vacilando así. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será o no será? ¿To be or not to be? ¿Me salió bien? ¿Ser o no ser? Eso es demorarse, tardarse, esperar. Esa es la idea. Él se estaba retrasando. Y los ángeles que estaban haciendo: apúrate. Apúrate, hombre, levántate. Yo no quiero ser tan mal pensado que estaba acostado durmiendo. Seguramente le decía: levántate, ¿dónde estás? Levántate en el sentido, pero levántate. Y el texto nos indica indicios de que por qué él se demoraba. Y claramente nos da indicios de que su deseo no era morir, porque él no quería morir. Pero al demorarse y tardarse, el texto nos dice que la única alternativa que nos queda es el que no tomaba en serio la amenaza de destrucción, que no estaba tomando en serio la amenaza de Dios. Imagínense, nosotros los chilenos, con la cultura sísmica que tenemos, si pudiésemos saber que en 1 hora va a venir un terremoto grado 9,9 acá en Santiago, ¿qué haría usted? Habría alguien que decirle: levántate, apúrate, sal de aquí. Saldríamos todos corriendo, ¿no? Habría que poner control en las calles, porque me acuerdo cuando fue el 27F, después yo fui a ver a mi papá y las calles estaban todas saturadas, salió todo el mundo a visitarse. ¿Tuvo que terremotear para que yo fuera a ver a mi papá? No, mentira. Tuvo que haber un grado 8 y tanto para que... No, pero es tremendo, y nosotros podemos ver esa falta de urgencia. ¿Por qué? Porque él no tomaba en serio la advertencia de Dios. El texto nos muestra cómo Lot y sus familias seguían demorándose. Los ángeles tuvieron que tomarlos de la mano. Dice la palabra al final: los sacaron, ¿no? El versículo es: ¿cómo tuvieron que sacarlo? Lo tomaron de las manos y lo sacaron. ¿Por qué? Por la gracia y por la misericordia de Dios que había tenido con él. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba Sodoma, y en el corazón de su familia también estaba Sodoma. En realidad no querían mucho salir de ahí. Así es el pecado en nuestras vidas.
Usted tiene su propio pecado. Cada uno combatimos, luchamos con nuestros pecados, con los deseos de nuestra carne. Y nosotros sabemos que esos nos atrapan y nos seducen. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser radicales en el Señor y responder, huir, escapar. ¿Se acuerda de José? Cuando se le presentó la esposa de Potifar, ¿qué hizo? Ay, voy a vacilar, sí, no me quedo. Dice la palabra que huyó. Si es lo mismo, cuando tú estés a las puertas de Sodoma, el Señor te dice, huye, escapa, levántate, escapa. Es como los niños, ¿se acuerdan? Los que teníamos hijos cuando uno le levantaba al colegio, o cuando uno mismo se levantaba cuando tenía que ir al colegio. Hoy parece que las sábanas te atrapaban, te envolvían. ¿Por qué? Porque ir al colegio te hace bien, es bueno aprender, crecer, desarrollarse. Pero los placeres de la carne es quedarnos acostaditos, durmiendo, descansando. ¿Es bueno dormir y descansar? Sí. Pero cuando hay que ir al colegio es mejor ir al colegio, ¿no? Los placeres de la carne nos llaman, nos incitan y nos cautivan. Por eso es importante reaccionar así ante el pecado, ser radicales. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si tú te haces esclavo del pecado, te va a pasar lo que le pasó a Lot. Lot no quería salir de ahí, su corazón estaba ahí. Pero Cristo es nuestro libertador. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tú has sido libertado por Cristo. La verdad os hará libre. Cristo es la verdad. Cristo es el que libera. Cristo es el que hace que nosotros tengamos una dependencia de Él y no del pecado. Pero a veces queremos seguir ahí. Lot era justo para Dios. Era creyente para Dios. Pero él tenía este problema en su corazón. Estaba aún esclavizado por esto. Él nos libera de la esclavitud, del pecado y del mundo. Él es Cristo. Si tú todavía no conoces a Cristo como Señor y Salvador y quieres ser libertado del pecado, si el pecado te tiene hastiado y quieres vivir una vida para Dios, es la oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados e ir a los pies de Cristo y pedir que Él sea tu Señor y tu Salvador, y Él te va a dar perdón de pecados y te va a dar vida eterna. Y vas a ser libre del pecado. Libre. A veces los jóvenes no entienden, los viejos podemos entender mejor, porque ya hemos vivido el pecado. Hemos vivido las garras del pecado. Cómo el pecado trastorna las vidas. Pero el único que puede vencer al pecado y la muerte es Cristo Jesús muriendo en esa cruz. Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él muere en la cruz por nosotros. Génesis 19:17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. En este momento, acá, los ángeles hacen esta invitación a Lot. Lot, mira, huye al monte y no mires tras ti. Huye al monte y no mires tras ti. No pares en toda la llanura, escapa por tu vida. Estaba en juego, ¿qué estaba en juego? Su vida. Su vida. Obviamente era una invitación a escapar de la ciudad que iba a ser destruida. Y tenía la advertencia, no mirar para atrás. Y tenía una dirección muy clara, una invitación muy clara. ¿A escapar a dónde? Al monte. Era lo que Dios le estaba diciendo por medio de estos ángeles. Era una nueva oportunidad para comenzar, para iniciar nuevamente su vida. No donde él quisiera, sino donde Dios le estaba diciendo. Donde Dios le estaba llamando que fuera.
no lo que nosotros queremos hacer. Lo que Dios quería hacer e iba a hacer en su vida era en esa dirección. Esa era la voluntad de Dios, huir al monte. A veces nosotros creemos que podemos alcanzar la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Creemos que podemos ser salvos por nuestro propio camino. El único que te puede hacer salvo es Cristo. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces no tenemos otros medios. Quizás tú esta mañana, no tarde ya, también has cometido errores. Todos hemos cometido errores. Todos hemos cometido faltas. Todos hemos pecado contra Dios. Y necesitas que Dios te guíe, te muestre su camino, para que Él te dé una nueva oportunidad. Entonces dile, Señor, muéstrame cuál es mi monte. Muéstrame cuál es el camino. Y no mires para atrás. No mires para atrás. Mira hacia el monte, mira hacia Cristo. Él te levantará, Él te guiará. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Avancemos con Génesis 19, del 18 al 22. Mira lo que dice acá. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos. Mira, como parte de Lot. No, yo ruego, señores míos, aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Ya habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondía, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa. Escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamada el nombre de la ciudad, Zoar. Acá Lot sigue vacilante. Quiere seguir en algo parecido a lo que tenía en Sodoma. Cuando los ángeles le señalaban que huyera al monte, que fuera al monte, él presenta una excusa que no es muy plausible. Y me suena tanto el raciocinio o el racionamiento que hacemos nosotros. Racionalizamos a veces las respuestas para Dios que suenan hasta como lógica. No, mira, que a lo mejor me puedo morir, me puedo alcanzar a mí. Pero como si Dios le está diciendo, huye al monte, no le está diciendo, huye al monte para que te alcance la desgracia. ¿O no? O le está diciendo, huye al monte porque ese es el camino que te estoy dando. Me dice, no, es que mira, capaz que no alcance a llegar y me pille la explosión o lo que haga, me va a pillar a mí el mal. ¿Cómo está diciendo eso si se lo está diciendo Dios? Está cuestionando lo que Dios le está diciendo. Pero lo hace, ¿o no? ¿Le suena convincente a usted cuando lo lee así como fuera de concepto? O sea, fuera de contexto. ¿Le parece convincente? Pareciera que fuera algo convincente, incluso hasta razonable. Pero no es razonable, porque Dios le dijo, huye al monte, huye al monte. Y él dice, no, porque me puede pillar la destrucción, me puede alcanzar la destrucción. Pero era el mismo ángel que le estaba diciendo y proponiendo que huyera a la montaña. Y él lo estaba cuestionando. En el fondo lo que le estaba diciendo, ¿sabe que ese plan de huir al monte no es muy bueno? Yo tengo otro plan que es mejor. Yo me voy a esta ciudad que es pequeñita, así. No le hace mal a nadie esta ciudad, es chiquitita. Siempre nosotros, para satisfacer nuestros deseos, nuestras iniquidades, vamos a cuestionar la voluntad de Dios, el plan de Dios, para hacer lo que nosotros queremos. Usted siempre lo va a hacer. Cuando usted quiere pecar, va a cuestionar la voluntad de Dios. El joven que quiere casarse con una mujer que es inconversa, siendo hijo de Dios, está cuestionando la palabra de Dios y la voluntad de Dios para hacer su propio deseo. ¿O no? Si el Señor es claro en su palabra, el consejo bíblico es claro. Es claro.
Y nosotros a veces los obviamos. ¿Por qué? No, es que no es tan así. ¿Lo escuchaba eso, no? No, no es tan así, no hay que ser tan cuadrado, no hay que ser tan fanático. Son malos ser fanáticos. Prefiero que me digan fanático y loco por Jesucristo y hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de los hombres o de mi propia voluntad. Porque me aparta de la voluntad de Dios. El plan de Dios es perfecto. Es perfecto. La destrucción me alcanzará allí también y pronto morirá. Esta es una evidencia de lo trastocado que estaba el pensamiento de Lot, cómo había afectado esta ciudad, esta sociedad en la vida de Lot. El erudito alemán llamado H.C. Leupold dijo: casi agota la paciencia del lector soportar esta súplica interminable en un momento de tal peligro extremo. Lot apreciaba muy poco lo que se estaba haciendo por él. Dios lo estaba bendiciendo. Eran 3, 4 personas que estaban saliendo de la ciudad. Eran privilegiados. Pero él estaba negociando. Estaba negociando, ¿no? Sí, hagamos un negocio aquí, conversemos. No había nada que conversar, había que escapar. La realidad es que una vez más vemos que Lot deseaba en su corazón estar en un lugar parecido a Sodoma y a Gomorra. Estaba acostumbrado a vivir en la ciudad, la comodidad de la ciudad, la mundanalidad de la ciudad. Seguramente Zoar estaba igual de contaminada que Sodoma y que Gomorra. ¿Y por qué digo esto? Miren lo que le dice el ángel. Si no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Esa ciudad iba a ser destruida. Estaba para destrucción. Porque estaba contaminada igual que las otras ciudades. La ciudad de Ciudad también había de ser destruida. Pero a causa de la petición de Lot, dice el ángel, que no lo haría. Lot quería estar en una ciudad y no donde el ángel le estaba diciendo. Lo que están haciendo aquí Lot y su familia es que no están tomando en serio a Dios. No están tomando en serio a Dios. Cuando Dios advierte en su palabra, cuando Dios aconseja en su palabra, cuando Dios ordena en su palabra, debemos tomarlo en serio. Debemos tomarlo en serio. Cuando usted es una autoridad en la carretera, va manejando y lo para un carabinero, ¿usted lo toma en serio o lo agarra para la chacota? O dice: no, si no pasa nada, ¿qué va a pasar? Usted para y le pasa los documentos y se somete al control. Obviamente estamos hablando de gente normal, pero hay de todo, pero la normalidad es que usted lo va a hacer. Si la autoridad máxima del universo y de la creación y de todo lo conocido y de todo lo habido y todo lo desconocido es el Señor del universo, el soberano por excelencia, nuestro Dios, nos aconseja, nos ordena, nos instruye, ¿lo vamos a tomar en serio? Pero de verdad le pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿de verdad le tomamos en serio? ¿Vivimos con seriedad el consejo bíblico? ¿O lo relativizamos? ¿O lo racionalizamos? ¿O lo acomodamos? ¿O lo queremos negociar con el Señor? Yo lo digo porque estos son los peligros que un justo tuvo. ¿Por qué tú no? ¿Por qué yo no? Para que lo veamos, para que lo consideremos. Porque Lot estaba mirando las cosas temporales. Lot estaba mirando lo que tenía en esa ciudad, los bienes, las riquezas, su casa, todo lo que tenía estaba ahí. Seguramente eso es lo que, su forma de vida estaba ahí, la familia también, todo eso lo tenían. Pero eso es cuando tenemos puesto nuestra mirada en las cosas de este mundo. Pero Cristo nos dice en Lucas una advertencia respecto a esa forma de pensar. Lucas 12, del 16 al 20, dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo:
¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios nos advierte que a veces nosotros acumulamos riquezas, tenemos nuestra vista puesta en este mundo y nos olvidamos de la importancia de nuestra vida espiritual, de nuestra vida después de la muerte. Por eso es el llamado al que no tiene a Cristo en su corazón, al que no ha tomado una decisión por Cristo. El tiempo se agota, las misericordias de Dios son nuevas cada día, pero un día Él va a hacer justicia, Él va a hacer juicio y te va a llamar. Y no va a haber más oportunidad, por eso hay que aceptar, hay que arrepentirse del pecado, volverse a Cristo y pedir perdón. Y si tú eres hijo de Dios, como el justo Lot, también, ¿dónde has puesto tu mirada? ¿Dónde has puesto tu corazón? ¿En tus riquezas? ¿En tu casa? ¿En tu auto? ¿En tus bienes? ¿En tu trabajo? ¿En tu familia? ¿O en Dios? El llamado es a vivir una vida para Dios. Lot estaba pensando en estas cosas. Y la pregunta es, ¿estoy obedeciendo con prontitud o estoy vacilando, tardando para obedecer a Dios? ¿Estoy postergando para obedecer a Dios? ¿Estoy negociando con Dios cuando Él ha sido claro en su palabra? ¿Dependo más de la gracia de Dios o de mi obediencia? Es el llamado para hoy. Hoy el Señor te dice, huye al monte, no mires tras ti. Hoy tienes una nueva oportunidad para restaurar tu vida, para comenzar en Cristo una nueva vida. No debemos vacilar como lo hacía Lot. Debemos apresurarnos. No siempre estará disponible la invitación. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, dijo en Juan 12:26, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Quién es la luz? Cristo dijo, yo soy la luz. Él es la luz. Debemos creer en Cristo y creerle a Cristo. Después de esto, de las malas decisiones de Dios, de sus vacilaciones, de Lot, las malas decisiones de Lot, de sus vacilaciones, vemos ahora los efectos directos en su familia. Y el segundo punto, no debemos mirar atrás. No debemos mirar atrás. Versículos 23 y 25 del capítulo 19. Dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. ¿Cómo hizo este juicio Dios? Algunos indican que la lluvia de fuego y azufre no era una simple tormenta, obviamente, con relámpagos que encendió la tierra, porque algunos tienen esa teoría, porque había mucho petróleo, mucho combustible ahí en esa tierra y con ese efecto de la lluvia y de los relámpagos se encendió y se produjo eso entre el petróleo y el azufre. Otros dicen que pudo haber venido de una erupción de un volcán, porque explica un poco que haya caído el fuego desde el cielo. ¿Sabe qué? Obviamente nunca vamos a tener claro qué fue lo que destruyó a Sodoma y Gomorra, o sea, cómo se destruyó a Sodoma y Gomorra, pero sí lo que vamos a tener siempre claro, sea por medio de Dios usando
cosas naturales o de Dios haciendo uso de su poder, botando el fuego, enviando Él el fuego. Dios lo hizo por su decisión divina, por su justicia divina, porque es un juicio que Dios definió y que Dios llevó a cabo, este castigo para aquellos grandes pecadores. Y el daño causado a la tierra fue radical y para siempre. Y para siempre esa tierra nunca más volvió a ser la misma. Y como dice el relato, al parecer esa mañana amaneció brillante y hermosa. ¿Cierto? Comienza el versículo así, o más o menos así describiendo. Dice, el sol salía sobre la tierra. Había un sol y estaba saliendo sobre la tierra, no como el día de nosotros que está nublado, llegó el otoño y llegó al tiro con todo, no se nos dio tregua. Y ahí parece que sale el sol y se ve la hermosura. Y la gente comenzó seguramente, imagínense, Sodoma, Gomorra y las otras ciudades que fueron destruidas. La gente se levantó ese día como cualquier otro día, porque ellos no hicieron caso. Los únicos que parece que sabían de algo eran los yernos, ¿o no? Ellos escucharon la advertencia, pero pensaron que era una broma. Y la gente empezó a hacer sus tareas cotidianas. Entonces llegó el juicio a estas ciudades perversas. Dice Deuteronomio 29-23, para que vea que no fueron solamente Sodoma y Gomorra. Dice, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, en Deuteronomio 29-23. ¿Ya? Estoy leyendo solo, me siento... Ya, ahí sí, me siento solo. Bien, ahí dice, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Y ahí fue categórico, la destrucción fue total. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y esas dos ciudades que se describen ahí. Entonces acá podemos ver en este episodio un cuadro que nos muestra la ira venidera de Dios cuando los hombres piensen que haya paz y seguridad, será la destrucción. Asimismo, se levantaron ese día en Sodoma y en Gomorra. Y así ellos fueron condenados. Mira, primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El llamado es a la urgencia. El Señor trae un juicio y va a venir un juicio. Y ninguno tiene un segundo comprado en esta tierra. En cualquier momento el Señor hace el juicio y te llama a su presencia y te llama al juicio. Puede venir como Él va, el día del Señor se va a cumplir alguna vez y va a juzgar a esta tierra, pero también te puede llamar. No dejes para mañana tu salvación. Es tu vida en la eternidad. Es tu vida en la eternidad. El rescate de Lot es una ilustración del arrebatamiento de la iglesia antes del derramamiento de la ira de Dios. El Señor rescató a Lot por amor a Abraham, dice el versículo 29 del mismo capítulo. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y Dios va a sacar a su iglesia por amor a Cristo. Sacó a Lot por amor a Abraham, y a su iglesia la va a sacar por amor a Cristo.
Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Versículo 5-9 de la misma carta. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos libra de la condenación por amor a su Hijo. Hermanos, nosotros no somos la guinda de la torta. El Señor es el Rey de Reyes y por amor a Él el Señor nos salva, por amor a Él el Señor nos ama, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Es importante entonces también recordar que hay atributos de Dios que siempre recordamos y que son los que más nos gustan. La misericordia de Dios, Dios es misericordioso. La gracia de Dios, Dios es un Dios de gracia. El amor de Dios, Dios es un amor de Dios. Dios es amor. La omnipotencia de Dios, qué potente, es todopoderoso nuestro Dios. Nos gustan esos, pero hay un atributo que es el menos popular, que Dios es justo, que Dios hace justicia, que Dios va a hacer justicia y ya ha hecho justicia. En el tiempo de Noé, juzgó. En el Edén, juzgó. ¿Cómo se llama? En Daniel también juzgó a Belsasar. Dios va a juzgar. Y a nosotros nosotros somos medio contradictorios, hermano. A veces le pedimos al Señor, o las personas en general, ¿a cuándo Dios va a hacer algo? ¿Cuándo Dios va a hacer? Y cuando Dios hace algo, pero ¿por qué hizo eso tan malo? Dios, a veces nosotros le pedimos, Señor, ¿por qué no hace justicia? Y cuando viene un terremoto, cuando viene un incendio, cuando viene un cataclismo, cuando viene un maremoto, y uno dice, pero ¿y dónde estaba Dios? Dicen algunos. Es Dios haciendo su juicio. Dios no es como nosotros. Dios no está sujeto a nuestros sentimientos caídos. Dios cuando hace juicio lo hace con justicia y con verdad, lo hace en forma correcta. Dios lo hace bien. Nosotros podemos hacerlo mal. Nosotros podemos equivocarnos, pero Dios no se va a equivocar. Y Dios hace este juicio en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. La rectitud de Dios está desde el Génesis, cuando dice, sepárense la luz de las tinieblas, la santidad del pecado. Así como Abraham fue llamado por Dios para hacer luz, él y su descendencia, para marcar la diferencia, para llevar a Dios a las naciones, también nosotros somos llamados por Dios para hacer luz, para llevar el juicio de Dios, para comentar y predicar que Dios va a juzgar. Porque eso es lo que menos le gusta escuchar a la gente, pero es la verdad, que Dios va a juzgar, que Dios va a condenar. Pero a la gente no le gusta. Incluso hay algunos que tratan de decir que el infierno no existe. Pero nosotros sabemos que Dios va a juzgar. Y Él nos llama a nosotros a hacer luz, a marcar la diferencia. Salmo 25, 8, 9. Dios muestra su deseo. Mira, bueno y recto Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios quiere usarte y Dios quiere bendecirte y Él es el que te va a enseñar, es el que te va a guiar en la carrera. ¿Para qué? Para que seas luz. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿En medio de quién? En medio de la iglesia. Él no nos deja solo, Él nos va a enseñar. Y no podemos desafiar a Dios, no podemos enfrentar a Dios. Eso va a traer consecuencias negativas, va a traer desafiar a Dios. Es como, ¿usted cree que cuando usted desafía a Dios no va a haber consecuencias? Se lo planteo así, hay una ley que es la ley de la gravedad. ¿Usted quiere desafiar la ley de la gravedad? ¿Se quiere subir a la torre esta, cómo se llama? La Centenario, la Millennium, ¿cuánto se llama? Súbase a la punta, a la Malto y tírese para abajo.
A ver si le puede ganar a la ley de gravedad. No le va a ganar nunca. A Dios tampoco. Nunca, nunca lo va a engañar. Por eso el llamado es a no vacilar, a restaurar tu relación con Él. Y si no tienes una relación con Dios, no tienes una relación por medio de Cristo como Señor y Salvador, es el llamado para hoy. Este es el mensaje que nos deja este pasaje. Un ejemplo de lo que Dios hace con la conducta rebelde y desafiante a Él, pero también nos muestra lo que hizo Lot al conformarse al mundo. Aunque él al principio se afligía, dice el pasaje, él solo se encerraba y no era luz para nadie y se conformaba a lo que se hacía ahí. Versículo 26 del mismo capítulo. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y este pasaje es muy conocido, ¿no? Es muy conocido. La mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua. ¿Quiénes iban huyendo con Lot? Su esposa y sus 2 hijas. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué la esposa de Lot miró hacia atrás? Y es clara la respuesta. Porque su tesoro, su corazón, estaba en Sodoma. Allí estaba lo que ella más quería. Parece que ella en el viaje se va rezagando o algo pasa, pero en la llanura de Sodoma y fue alcanzada por la lluvia destructora al mirar hacia atrás. Probablemente se transformó en algo que le llaman una estatua de sal y quedó allí convertida en eso como una advertencia para aquellas personas cuyos corazones están en el mundo. Ese es el llamado. El Señor no deja cosas acá en la palabra para rellenar o para hacerlo entretenida. Es un llamado al corazón del que está viviendo en el mundo, conforme al mundo, y disfruta eso. Es lo que está llenando tu corazón. Y lo hizo el mismo Señor Jesucristo, Lucas 17, 31, 32. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Escapa, huye, no mires para atrás, no te quedes pegado atrás. ¿Y qué cosas podemos ver en la esposa de Lot? La esposa de Lot tuvo privilegios. Y nos parecemos a veces en esto a ella. Ella tuvo privilegios que sus vecinos no tuvieron. Ella estaba relacionada con personas que conocían de Dios. Seguramente conocía a Abraham, conocía a Lot, el justo Lot, y tenía la enseñanza de parte de ellos. Pero ella parece que no aprendió, o no le dio importancia, o lo dejó para después. Elige usted la que quiera. Pero ella no consideró lo que había aprendido como cosa valiosa. Y la pregunta también es para nosotros, ¿con quién nos estamos relacionando? Es importante también, ¿con quién nos estamos relacionando? Venimos a la iglesia una vez a la semana, pero el resto de la semana, ¿con quiénes nos relacionamos? ¿Somos testigos en medio de dónde estamos? ¿Somos luz en medio de dónde estamos? Otra cosa que podemos ver de la esposa de Lot, aunque ella era esposa de este hombre, eso no alcanza para concretar una relación con Dios. Ella era esposa de Lot, no era una creyente en Dios. Y a veces hay algunos que creen, sobre todo los jóvenes, algunos o niños, creen que porque los llevan a la iglesia son salvos, o porque sus papás son salvos, o sus familias son cristianas. Nadie es cristiano o es hijo de Dios porque tiene un pariente cristiano. Dios no tiene sobrino, no tiene nieto, no tiene nada de eso. Solamente tiene hijos. Hijos. Y es una advertencia también para los padres, para que estén preocupados de la enseñanza, de la guía de sus hijos en el temor de Dios, en tomar en serio a Dios, que no es broma desafiar a Dios.
Y otra cosa que también es importante considerar, que ella fue instruida y avisada por los ángeles. Por tanto, lo suyo fue desobediencia, atrevida, osada, deliberada. No fue algo así como, no, es que no están así. Es algo deliberado. Y lo hizo a espaldas de su esposo. ¿Por qué es grave? Porque para Dios es grave la desobediencia. Para Dios no es una trivialidad. Tomemos en serio a Dios. Acuérdese, ¿qué es lo que pasó en el huerto del Edén? Para Dios fue algo trivial. Ya no importa, Adán, no importa, Eva, para la otra sí. No, el Señor no anda con juego. Para Él es grave la desobediencia. Él hace juicio. Él hace lo que tiene que hacer. Pero Él es Dios de misericordia. Él es Dios de gracia. Él es Dios de gracia, de amor y de misericordia. Pero también de juicio. Por eso debemos tomarlo en serio. El corazón de la esposa de Lot seguía en Sodoma. La esposa de Lot es entonces un monumento a la locura y un ejemplo para nosotros. Debemos ver cómo estamos viviendo nosotros. ¿Estamos mirando para atrás? ¿Estamos deseando lo que dejamos? ¿Estamos viendo que en el mundo lo pasan mejor? ¿Dónde está el tesoro de tu vida? ¿Dónde está tu corazón? Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Dónde está vuestro corazón? Génesis 19, del 27 al 29. Y subió, dice, Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y miró y he aquí que el humo subía desde de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar la ciudad donde Lot estaba. Recuerde que Abraham vivía en Manre, ¿cierto? ¿Se acuerda? Que ahí tenía su casita. Ahí lo vimos en el capítulo anterior. Y cerca de Hebrón. Y hay un viajero, Hackett, que describe esto y lo dice así: desde la altura que mira hacia Hebrón, donde estaba en pie el patriarca, el observador hoy en día tiene una vista extensa delante de sí hacia el mar muerto. Una nube de humo subiendo de la llanura sería visible a una persona en Hebrón hoy, y por lo tanto pudo ser vista por Abraham cuando él miró hacia Sodoma en la mañana de su destrucción. Debe haber sido una vista horrible para Abraham, porque vio cómo destruyó Dios las ciudades. ¿Y cómo lo hizo Dios? Y él vio esa nube. Uno se imagina cómo pudo haber sido, habiendo visto tantas imágenes ya de explosiones atómicas, de bombardeos, cómo las columnas de humo suben. Y el daño que se causó a ese lugar por causa del juicio de Dios lo describe otro autor, que es Lynch. Dice, la llanura, ahora cubierta por el mar muerto, o mar salado, muestra la gran diferencia de nivel entre el fondo de la parte norte y la parte sur del lago, siendo esta de 3 metros y aquella y la otra de 415 metros, que la parte sur era de formación reciente y fue sumergida en ocasión de la ruina de la ciudad. Así fue descrita por este autor. Cuando Dios destruyó las ciudades, nos muestra que Dios no es solamente un Dios de amor, de gracia y de misericordia, sino es un Dios de juicio, un fuego consumidor para los malvados. Dios es así. Dios es así. Dios es un amor. Dios es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Porque todavía tienes la oportunidad de arrepentirte y volverte a Él.
de pedirle perdón por tus pecados y restaurar tu vida por medio de Cristo, que es el Señor y el Salvador. Pero el Señor va a juzgar, así lo hizo, y va a librar a los justos. El amigo de Dios, Abraham, intercedió por él y Dios lo rescató, a Lot lo rescató. Cristo es nuestro intercesor ante el trono de Dios. Cristo es nuestro intercesor ante el trono de Dios. Abraham intercede por Lot, Cristo intercede por nosotros. Él es nuestro Señor. Este punto nos enseña entonces que podemos salir del lugar equivocado en que estamos, pero si el lugar no sale de nuestro corazón, Él te detendrá, Él te mantendrá atrapado. El juicio no fue solamente sobre las ciudades, sino sobre todo corazón que no quiere soltar esas ciudades. Ahí está el ejemplo de la esposa de Lot. Preguntémonos entonces, ¿qué cosas del mundo sigo añorando? ¿He salido físicamente, pero no emocionalmente y espiritualmente de ese mundo? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué me costaría dejar definitivamente para seguir a Cristo? ¿De verdad dejaste todo para seguir a Cristo? Me acuerdo de esa imagen de Mateo cuando está ahí trabajando y viene el Señor y le llama: Mateo, ven y sígueme. ¿Y qué dice la palabra? Que dejó todo. Así es el llamado de Dios. No podemos mirar atrás. Jesús dijo en Lucas 9:62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno. Hoy, en este pasaje de la Biblia, capítulo 19, del 15 al 29, hemos visto cómo Dios nos enseña y nos advierte cómo aun cuando seamos hijos de Dios podemos caer, pero su misericordia es nueva para nosotros cada día. Y Él nos llama a que nos volvamos a sus caminos, que regresemos a sus pies y restauremos esta relación. No perdamos esta oportunidad que el Señor te da esta mañana. No debemos vacilar ante el llamado de Dios. No debemos titubear. No debemos vacilar ante la voz de Dios, ante sus advertencias. Debemos tomarlo en serio. Esto es algo serio. No debemos mirar atrás también, lo pudimos ver. No seguir a nuestro corazón, no mirar al pasado, sino mirar al monte donde tenemos una nueva oportunidad. Y ese monte es Cristo. Cristo es el Señor. El jueves 19 de febrero por la mañana, un campeón de transportes de gas líquido protagonizó una explosión espectacular. Todos la vieron, yo creo, ¿no? Ahí en Renca, cuando iba en la carretera, toma una curva, pierde el control, se vuelca y una nube blanca que después se transforma en una llamarada infernal, literalmente. Literalmente. Murieron 15 personas, ya van 15 personas muertas. Y uno de los sobrevivientes de la explosión en Renca habló sobre los angustiantes minutos que vivió él ahí. Y su nombre es Cristóbal Ayarza. Dijo este trabajador de 61 años que estaba solo a metros del lugar en el momento de la explosión. Él dijo que lo primero que vio fue una imagen de mucho humo blanco, que después supe que era gas. Pocos segundos después, el humo se convirtió en una llama inmensa. Y explicó: yo me cubrí con el brazo, la cara por el calor que hacía. Al cubrirme con el brazo, salvé gran parte de la cara. El brazo recibió todo el impacto, más que nada, dijo. Afortunadamente, uno de sus compañeros le roció con agua de inmediato,
lo que evitó el avance de sus quemaduras. Él dice después, estaba deforme mi carita. Mi carita estaba todo lo de frente, ojo, la oreja, mi pelo, lo que me quedaba de pelo, totalmente quemado. Señaló Cristóbal. Él ya fue dado de alta. Actualmente permanece con el 7% de su cuerpo quemado y un injerto de piel en su brazo derecho. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque él dijo, y yo lo vi, a lo mejor usted también lo vio. Dios me quiso dar una nueva oportunidad y me la dio. Si no, no estaría contando esto. Y la voy a aprovechar lo que más pueda. La voy a aprovechar en lo que me queda en adelante. Eso dijo este hombre. Yo no sé si es cristiano o no, no tengo idea. El Señor sabe la relación que tiene con este hombre. Pero nosotros que somos hijos de Dios, vamos a aprovechar las oportunidades que Dios nos da en su gracia y en su misericordia que son nuevas cada día. Vamos a restaurar, vamos a llevar ante sus pies lo que estamos haciendo mal. Y si no eres hijo de Dios, la invitación una vez más, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Cristo es el Señor. Cristo te puede dar vida eterna. Cristo es el Salvador. Ven a los pies de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno y tú renuevas tus misericordias para con nosotros cada día. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de quién eres tú, Señor. El Dios de amor, gracia y misericordia, pero también el fuego que consume. El Dios de juicio, el Dios de justicia. Padre Celestial, ayúdanos a vivir conforme a quién eres tú y no conforme a lo que nosotros somos. Ayúdanos, Señor, cada día. Ayuda a mis hermanos también. Bendícelos a cada uno de ellos y fortalece su vida espiritual para ser buenos hijos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.